Estimados amigos, estimados hermanos, estimados oyentes, es una bendición el poder dirigirnos hacia ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Es un honor para mí realmente y es una honra poder hablar de la palabra del Señor. Espero que estas palabras puedan edificarle a usted, fortalecerle para que podamos seguir adelante en este camino. Y si usted no conoce a Cristo, pues hoy usted puede conocerlo y empieza un cambio en cuanto a su vida. Queremos hacer una oración por aquellos que nos han pedido por las necesidades que están pasando y algunos pues acciones de gracias. Queremos cumplir con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos profundamente la oportunidad que nos das de interceder por aquellas personas que creen que tú puedes hacer una obra maravillosa como siempre lo has hecho, Señor, de otorgarles la salud, de, Señor, alumbrarles para que puedan salir de esos problemas que muchas veces lo encierran a uno en la oscuridad. Y creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te rogamos, Padre, para que esta palabra que está ya escrita, tú le des vida, Señor, para que se cumpla la escritura donde tú dijiste, mis palabras son espíritu y son vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuaremos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 8. La última vez que platiqué con usted a través de la palabra del Señor, pues estuvimos platicando sobre precisamente el capítulo 8 y tocamos algunos versículos que nuevamente para poder introducirnos vamos a tener que recordarlos. Y en el versículo 16 dice de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este era un camino desierto, pero ese era el camino principal entre Egipto y Siria. Y entonces por ahí era un camino que transcurría, pero es interesante ver que la iglesia primitiva, los acontecimientos que ocurrieron fueron cosas maravillosas, pero no hablamos solamente del pasado, sino que hablamos del presente y hablamos del futuro, porque recordemos que a Juan, allá en Apocalipsis, Juan el teólogo, también se postra delante de la majestad de un ángel, porque son majestuosos, pero nunca como la majestad de mi Señor Jesucristo. Y Juan, cuando mira a un ángel, se postra delante de él para reverenciarlo y para adorarlo. Y el ángel le suplica, le dice, levántate porque yo soy un consiervo, igual que tú. Y el único que merece honra, gloria y alabanza se llama Jesucristo. Se lo dijo no con arrogancia, sino con mucha humildad. Y entonces ahora vemos que dentro de la iglesia primitiva habían apariciones angélicas, como lo siguen habiendo hasta el día de hoy. Como hay experiencias con demonios, hay experiencias también con ángeles. Pero recordemos que platicamos acerca de Felipe, la iglesia empezó a tener gran asedio y gran persecución, y este hombre llamado Felipe, que era un diácono, tuvo que huir, y pasando por Samaria empezó a predicar la palabra del Señor, y el Señor lo respaldaba, y habían liberaciones, habían conversiones, y entonces hasta un brujo que había ahí se convirtió a Cristo, Simón el mago, y quiso ofrecer dinero por las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu no las podemos comprar nosotros los hombres. Es mentira. Si alguien le dice, mire, venga, tráigame tanto porque le voy a... No se pueden comprar las cosas del Espíritu. Esas vienen del cielo y Dios se las da a quien Él quiere. En este caso dice que un ángel como
que son servidores del Señor, habló a Felipe. Felipe estaba muy bien en Samaria, habían sanidades, habían liberaciones, la gente se agolpaba para oír la palabra del Señor, aunque había persecución. Era tanta la gente que llegaba que Felipe tuvo que pedir auxilio a los apóstoles y dentro de ellos llega Pedro. Y entonces Pedro ora por aquella gente que se estaba convirtiendo y aquella gente recibió el bautismo con el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y ocurrió una fiesta memorable y tremenda. Pero el Señor vino y dice que manda a un ángel del Señor y le habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y dice que este era un camino desértico. Qué raro, porque lo llevan al desierto y dice, él se levantó y fue. Porque una de las características de estos siervos del Señor era la obediencia. Estaban enamorados de ese impacto maravilloso que Jesucristo había hecho en ellos, confirmándolo a través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo, y entonces se levantó y se fue, y he aquí que Felipe tal vez estaba diciendo, pero ¿qué vine a hacer yo aquí? Aquí es un lugar desértico, y de repente apareció un hombre, el cual la Biblia lo señala y dice, un eunuco, un morenito eunuco, un etíope. Lo único que este eunuco dice, era un alto oficial, mire, de Candace, dice aquí, reina de los etíopes. Candace era un nombre que se le daba a las reinas como, digamos, faraón. Faraón no era un nombre propio, sino todos, digamos, los gobernantes llevaban el nombre de faraón, como hoy, por ejemplo, presidentes. El presidente, entra otro y será presidente, hay otras elecciones y gana otro y será un presidente. Y entonces este hombre dice que era un eunuco etíope alto oficial, era un hombre que tenía un rango dentro de Etiopía y estaba al servicio de la reina. Él era el encargado de cuidar los tesoros y había venido a Jerusalén, oiga, para adorar. Seguramente allá en Etiopía llegó también el Evangelio. Se extendió el Evangelio y habían creído algunas personas de aquel lugar. Este se había hecho posiblemente prosélito de los judíos, porque se podían, aunque no fueran de la raza, realmente podían hacerse seguidores de los judíos, prosélitos de los judíos para adorar al Señor, porque dice aquí que había venido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. Llegó a adorar. ¿Cómo uno puede hacer cosas que a veces no entiende? Pero el Evangelio, por eso, gracias a Dios, ahora tenemos nosotros estos libros concentrados que se llama Biblia. Y es lo que nosotros debemos de hablar, debemos de compartir, debemos de predicar, debemos de leer, de instruirnos en la palabra del Señor. Y digo de instruirnos porque han dejado un maestro que tiene tanta paciencia, que tiene tantas formas de enseñarnos, que al necio, al humilde, al sencillo, lo vuelve sabio. Y Él es el Espíritu Santo, el que le explica. Por eso he escuchado predicar a algunos hombres que no saben leer. Y sinceramente le digo algo, me han dejado fascinado de ver el trabajo del Espíritu Santo en ellos. Hombres que no saben leer y que muchas veces alguien les hace el favor, la esposa, un amigo, un hermano en Cristo,
de leerles un texto de la palabra del Señor y Dios se los abre de una manera tan linda y tan preciosa que uno sabe que lo que está saliendo de la boca de esos hombres no es de ellos, sino es de Dios, porque son hombres sin letras, porque son hombres sin preparación, como aquellos hombres del principio, pescadores, no tenían mayor instrucción, probablemente sabían leer y sabían escribir, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos se volvieron unos hombres que la palabra de ellos penetraba a lo más profundo, penetraba los corazones, la gente se quebrantaba, salían aquellas gloria a Dios, aquellos aleluyas de lo profundo, de las entrañas de aquellas personas para testificar que lo que estaban oyendo era una verdad. Y dentro de ellos estaba este hombre llamado Felipe. Este hombre llamado Felipe se levantó y fue, pues, como el Señor le había dicho, y un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Terminó la concentración. Venían de muchas regiones, venían de muchos lugares para adorar. Y entonces aquí vemos, mire, la palabra del Señor, y entonces dice que regresaba sentado en su carruaje. No todos tenían un carruaje, no todos tenían una carretilla jalada por una bestia de carga. No puedo decir qué tipo de bestia era aquí porque la Biblia no lo dice, pero asumo que podría haber sido un caballo. Y entonces dice, regresaba sentado en su carruaje y venía leyendo, dice, un rollo. Y en ese rollo hablaba sobre el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, oiga, aquí habla y ahora del Espíritu. Primero nos habló de un ángel. Ahora viene que el Espíritu, dice, el Espíritu. Le dijo, ¿el Espíritu habla? Sí, sí, habla. El Espíritu es el maestro por excelencia. Usted no se preocupe porque hay muchas personas que no quieren leer la Biblia porque dice, no la entiendo. Yo tampoco la entiendo, pero hay un maestro que me enseña, leo una vez, dos veces, no tengo tan buena memoria, repaso nuevamente lo que he leído y ese maestro me empieza a enseñar lo que yo no entiendo aquí de la palabra del Señor, y ese maestro es el Señor Espíritu Santo. Él enseña al que quiere aprender, Él enseña al que tiene sed de conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces dice que regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. El Espíritu inmediatamente le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Y se acercó obedeciendo Felipe y corriendo. Imagínense aquella escena, el caballo o los caballos que jalaban el carruaje iban a un paso y Felipe se apresuró y corriendo se puso a la par del carruaje y le oyó, estaba hablando en voz alta. Le oyó leer al profeta Isaías. Y entonces viene Felipe y le hizo una pregunta y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Podría ser esto una pregunta ofensiva. Pero muchas veces, ¿cuántas veces leemos nosotros algo específicamente de la palabra del Señor y no lo entendemos? Aunque aquel era un alto oficial, a veces nosotros tenemos temor de hablarle a un auditorio donde hay profesionales, donde hay médicos, donde hay abogados, donde hay arquitectos, donde está toda esa gente profesional y uno dice, yo no tengo ningún título. ¿Cómo les voy a hablar a ellos?
Pues si les vamos a hablar de medicina, a los médicos, les vamos a hablar a los arquitectos de decoración, les vamos a hablar a los arquitectos de estas cosas, definitivamente nos van de su profesión, nos van a dar una cátedra y nos van a arrollar. Pero si nosotros les hablamos de las cosas del cielo, que son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que quieren saber y ha dejado hombres para que puedan realmente compartir estas glorias. Felipe entonces dice que se acercó corriendo y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre llamado el eunuco aquí dice que le respondió, ¿cómo podré? Qué sincero este hombre, ¿cómo podré entender a menos que alguien me guíe? Y entonces paró el carruaje, invitó a Felipe a que se subiera a su carruaje y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Oiga, estaba leyendo un libro profético, el libro de Isaías, y el eunuco con sencillez respondió a Felipe y le dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o está hablando de algún otro. Entonces intervino Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, dice aquí la palabra, el evangelio de mi Señor Jesús. Mire, qué lindo. Y empezó a hablarle de este evangelio glorioso, empezó a hablarle de este evangelio maravilloso, empezó desde aquel pasaje del cual había leído, lo llevó por todos los evangelios, el nacimiento del Señor Jesucristo, de cómo Cristo empezó su ministerio terrenal a los 30 años, de cómo fue bautizado por Juan el Bautista, de cómo hizo sanidades, de cómo hizo liberaciones, de cómo el Señor hizo la multiplicación de los panes y de los peces, de cómo el Señor con su palabra calmó los vientos, sosegó a la mar, de cómo el Señor con su palabra pudo liberar a un endemoniado que se llamaba el endemoniado de Gadara, de cómo el Señor pudo hacer cosas tan maravillosas, porque él preguntó, ¿de quién dices? ¿De quién está hablando el profeta? ¿Estará hablando Isaías? ¿Está hablando de él o está hablando de otro? Y entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, dice la palabra, el evangelio de Jesús. Mire, qué precioso. Y le empezó a hablar, quisiera compartir, tengo curiosidad de ver algo a lo cual la palabra me lleva en Mateo capítulo 5, versículo número 2. Y entonces dice acá 5:2. Y abriendo su boca les enseñaba. ¿Quién? El Señor. Y entonces ahora dice que Felipe, comenzando desde esta escritura, les anunció el evangelio, dice aquí la palabra, de Jesús. ¿Ya oyó de quién es el evangelio? El evangelio es del cielo. El evangelio es de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y le habló tan claro en este momento acerca de los acontecimientos de Jesús, que caminando, recorriendo, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua.
Y el eunuco dijo, mira, la Biblia, aquí estamos hablando muy rápido. Mira, agua. A estas alturas, yo siento que el eunuco estaba ahí orando. Cuando uno conoce estas verdades realmente que están aquí en la palabra del Señor, cuando viene la revelación, cuando te quitan ese velo que nos impide muchas veces conocer, hay lágrimas en nuestros ojos, como me está pasando a mí en este momento, porque cada vez que leo yo estas escrituras, no me emociono, sino bendigo el nombre del Señor, porque hay sensibilidad en mi cuerpo. Eso significa que no estoy muerto, porque cuando uno de los miembros de nuestro cuerpo no tiene sensibilidad, hay que amputarlo, hay que quitarlo. Pero yo cuando leo esto, mi cuerpo y todo mi ser se sensibiliza. Y aquel eunuco estaba ahí. Llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuánto tiempo pasaría Felipe hablándole? 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé. Él entendió y le dijo, tú me estás hablando de salvación, tú me estás hablando del bautismo, tú me estás hablando de que Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista. Y entonces, que si ahí que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oiga esto, para aquellos que muchas veces queremos encontrar métodos de enseñanzas de 6 meses, de 1 año, una preparación teológica tan tremenda. Este hombre, en un momento, cuánto tiempo había pasado, vio el agua y entonces le dice, agua. Y tú me estás hablando del bautismo. Ahora dime, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees, ese es el primer paso. Si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta doctrina no la conocía, esta doctrina no estaba en su corazón, pero ahora está explotando aquello. El eunuco no le importó bajarse, el eunuco no le importó que lo vieran llorando. Y entonces Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes hacerlo. Y respondió él, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó aquel hombre a parar el carruaje y ambos descendieron al agua. Y dice la palabra, y Felipe y el eunuco bajaron al agua y lo bautizó. ¿Qué escena más maravillosa? Fue bautizado en aquel momento. Y oiga esto. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más. El eunuco, que continuó su camino como gozoso, porque ahora había tenido el encuentro no con una religión, había tenido el encuentro con el Señor Jesucristo. Había sido bautizado y aquel hombre, sin lugar a dudas, iba a llevar el evangelio a Etiopía, iba a contar de las experiencias. ¿Cuántas veces este hombre fue a Jerusalén? Llegó ahí a la fiesta que se hacía, llegó a adorar. Era una religión, pero ahora había tenido un verdadero encuentro con el que cambia, con el Cristo de la gloria, y había sido bautizado. Y eso es lo que hace el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te cambia, te convierte el Señor en otra criatura, en una nueva criatura. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
van pasando, las cosas viejas pasaron. He aquí Dios las hace nuevas todas. Por eso el evangelio, si tú practicas el evangelio, el verdadero evangelio es el que cambia. El verdadero evangelio es el que transforma al hombre. El verdadero evangelio. Por eso la gente a veces tiene razón de vernos. Aquellos que nos conocen porque creen y tienen derecho a creer, éramos tan malos que no podemos creer las personas que haya un cambio. Pero yo quiero decirle que Jesucristo ha cambiado nuestra vida. Todavía hay muchas cosas que Dios tiene que cambiar de nosotros, pero yo quiero decirle y pedirle perdón realmente a la humanidad, a los oyentes, a los que se fijan en nosotros, los cristianos, porque tenemos muchos defectos y tenemos muchas fallas, pero nos duele. Nos duele cuando caemos en errores, cuando caemos en mentiras, cuando caemos en cosas que son desagradables, porque eso significa que estamos dando mal testimonio del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. El Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y dice que el eunuco continuó su camino gozoso, cantando. Ha de haber venido cántico nuevo a su vida. Ha de haber dicho, qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mi vida transformó. Iba gozoso, mas Felipe se encontró en Azoto. Y por donde pasaba Felipe, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, Azoto. Azoto es Asdod. Y Azoto fue construida por Herodes el Grande y era el cuartel general de la Procuraduría Romana. Ahí llegó nuevamente Felipe, estaba realmente anonadado, estaba impresionado, hablaba del Evangelio con tanta libertad. Y dentro del testimonio, oiga, ahí estaba Felipe. Felipe no escribió ninguna epístola. Felipe no escribió ningún libro, pero fue un instrumento en las manos del Señor. Como hoy usted y yo podemos ser un instrumento en las manos del Señor. ¿Qué debo de hacer? Dijo este hombre. Oiga, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo, ¿será que yo puedo ser bautizado? Uno piensa, yo soy tan malo, yo tengo tantos defectos. ¿Será que a mí me puede bautizar? Si crees con todo tu corazón, puedes. Porque entonces a través de todas estas cosas hay un cambio dentro de la vida del hombre. Felipe fue arrebatado por el Espíritu y lo llevó a otro lado, y por donde iba, Felipe predicaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente. Oraremos para terminar esta enseñanza, esta predicación, este hablar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por sobre todo por aquellas personas con las cuales tenemos comunión a través de la palabra. Te bendigo. Tal vez te has desanimado y ya no quieres regresar a tu congregación. Vuelve. Alaba y glorifica el nombre del Señor, porque Él te ha dado vida y vida en abundancia. Que el Señor te bendiga grandemente.